mucho gusto de verdad poderla presentar y entregarle la palabra a Ceci. Muchas gracias, Rafa. Bueno, primero, ¿cuándo se pasó la página? Ok, muchas gracias. Primero quiero agradecer, por supuesto, a EPA por esta invitación, Rafa, y por tus generosas palabras en el día de hoy, y a la Cooperación Española por el esfuerzo de hacer de este mes un mes por la sostenibilidad de Cartagena. Yo creo que Cartagena es quizá una de las ciudades que con mayor facilidad, por así decirlo, puede mostrarle a los ciudadanos qué significa el tema de sostenibilidad, porque aquí se cruzan, por supuesto, la presencia de unas riquezas naturales extraordinarias. O sea, realmente los ciudadanos estamos relacionados de manera directa con los recursos naturales acá, y eso puede facilitar el proceso de entender cómo el desarrollo, las actividades humanas afectan los recursos naturales y cuál es un comportamiento, digamos, importante que podemos tener para revertir el daño que ya hemos hecho. En el caso que nos ocupa, que es el tema de servicios públicos, quizá vale la pena echar un poquito para atrás y ver cómo es la normatividad ambiental en Colombia y un poco el origen de la Constitución del 91, que por supuesto es una Constitución que tiene fama internacional por ser una Constitución verde. Y la Constitución y la Ley 99 tienen, y lo quise poner en esta filmina, establecen unos conceptos muy claros bajo los cuales nos debemos regir toda la arquitectura institucional que diseña la Ley 99, que es el Sistema Nacional Ambiental, es el SINA, pero establece estos conceptos allí que los quiero resaltar para poder ver los desafíos con mayor claridad. Y entonces, por supuesto, menciona el agua, menciona la población, la biodiversidad y el paisaje, atravesados por unos criterios que son los instrumentos económicos que hay que ponerlos a funcionar al servicio de la sostenibilidad, la gestión conjunta y participativa y descentralizada. Por eso tenemos en Colombia un Sistema Nacional Ambiental con múltiples autoridades ambientales y por supuesto un rol que tienen los municipios y distritos, el manejo integral con lo físico, económico y social, que ya lo han visto ustedes acá, que es la trípode de la sostenibilidad. Eso está establecido en la Constitución y en la Ley 99. También la investigación científica, todos los estudios, es decir, convocar a la academia para poder aprovechar todo el conocimiento en pro de la sostenibilidad. Entonces están los actores del desarrollo sostenible, que son las empresas, las autoridades ambientales, las autoridades municipales, distritales, nacionales, los entes de control, la academia, los ambientalistas, la sociedad civil, en fin, todos. El modelo que deben diseñar los municipios y distritos tiene que hacer converger a todos esos actores. Pero entonces miremos cómo cruza eso con el tema de servicios públicos. Por supuesto, son competencias municipales y ahí es donde comienza el gran desafío en Colombia. Cada vez que hay una responsabilidad que tiene unos pedazos repartidos en distintos entes, inmediatamente se sustrae la responsabilidad, es decir, bueno, como esto está compartido entre la autoridad ambiental, en los municipios, la nación y no sé qué, entonces parece que todo el mundo se echa para atrás y eso es tierra de nadie. Entonces ahí empieza, digamos, como el primer llamado a realmente analizar cómo es el funcionamiento, cómo es la arquitectura institucional que definió la Constitución del 91, por supuesto la reglamenta la Ley 99 en el campo ambiental, y eso cómo
juega en el marco de los servicios públicos. Claro, los servicios públicos utilizan recursos naturales. De ahí que sea tan importante la ley ambiental en la prestación de los servicios públicos. Entonces, las competencias municipales están muy claramente definidas para el tema de agua potable, de aguas residuales, en el tema de residuos sólidos, y por supuesto ya el tema de electricidad y telecomunicaciones está más hacia el lado de la nación, porque la nación hace la planificación de los temas energéticos, digamos, y de telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones, por supuesto, es la distribución del espectro electromagnético para todo el tema de que hoy en día pues es la comunicación celular y obviamente el tema de electricidad que implica pues la generación para todo el país y la correspondiente distribución. Entonces, todos esos elementos que establece la Ley 99, como son los instrumentos económicos, el manejo integrado de los recursos y todo, debe estar contenido en cómo se hace la prestación de los servicios públicos. Entonces, cuando nosotros analizamos la década del 90, que es la década en donde en realidad se hace un gran salto en agua potable en Colombia, Cartagena empieza a ser inclusive pues un modelo de cobertura independientemente de las distintas circunstancias en donde haya podido haber cuestionamientos o frustraciones o lo que sea. Hoy en día Cartagena es un logro en materia de cobertura y calidad. Y eso pues, digamos, fue una decisión municipal, se avanzó en eso. Sin embargo, quedan unos desafíos y allí es donde empieza, digamos, a lucharse para poder armonizar el tema ambiental, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la cobertura de los servicios públicos, la calidad y por supuesto la protección del interés general. Y no es casualidad, Rafa, que estamos precisamente cumpliendo 20 años de la Ley 99, que ha, digamos, sido ocasión para revisar cuál ha sido en realidad los resultados de tan importante ley, porque sin lugar a dudas, cuando uno compara Colombia con otros países, por ejemplo, Venezuela tiene autoridad ambiental centralizada. Por supuesto que siempre viene la pregunta, bueno, cuando uno mira las fotos satelitales, por ejemplo, de la serranía de Perijá, entonces resulta que la mitad de Venezuela está arborizada, perfecta, no está depredada, y la mitad de Colombia está absolutamente deforestada. Pero eso tiene otro origen que tiene que ver con las leyes forestales o más que todo, digamos, de reforma agraria, en fin. Hubo unas leyes en Colombia en el año 32 y 36 que estimularon la deforestación porque decía que se expropiarían a las personas que no estuvieran trabajando la tierra. Entonces, por facilidad, la gente decidió pues tumbar los árboles para representar que estaba trabajada la tierra a fin de no ser expropiados. Y eso produjo una cultura, digamos, de deforestación. Entonces, uno no podría decir que el hecho de tener una autoridad ambiental centralizada como la que tiene Venezuela puede ser la que tiene a Venezuela bien conservada. No, hay unos elementos en Colombia que produjeron eso, inclusive el departamento del Quindío, hasta hace poco pues su gran emblema departamental era el tronco ese con el hacha enterrada pues como representación del esfuerzo y de dominar la naturaleza. Eso fue parte sólida digamos, del principio del siglo XX en Colombia, de la cultura, de la colonización antioqueña, en fin. Entonces, lo importante allí es ver que Colombia avanzó en su normatividad ambiental, avanzó de manera sólida, digamos, para hacer partícipes a muchísimas más personas del cuidado ambiental, porque por supuesto un país no puede tener un policía al lado de cada ciudadano para que no bote la basura en la calle o para que no haga desastres ambientales, en fin. Entonces realmente la gestión ambiental es una gestión que debe ser participativa y el modelo colombiano es reconocido a nivel internacional. Adicionalmente, ha permitido desarrollar el sector y alinear al sector privado. Hoy tenemos un sector privado en donde, bueno, se rigen por las
los estudios ambientales, los estudios de impacto ambiental, hay una normatividad de licencias, de permisos, en fin, y eso ha permitido de alguna manera avanzar. Por supuesto, hace mucha falta el ejercicio de la autoridad ambiental para todo un cúmulo de situaciones que se siguen presentando. Por ejemplo, los vertimientos a los alcantarillados, pues desde los hogares, donde echamos el aceite de cocina al sifón, hasta las empresas pequeñas, por lo general pasa mucho con empresas muy pequeñas que hacen tintura de blue jeans y no sé qué, pues y entonces hacen el vertimiento de los tintes al alcantarillado. Eso es gravísimo, eso es un desastre ambiental, pero ejercer la autoridad, controlar que cada una de las unidades productivas no eche al alcantarillado sustancias peligrosas, sustancias contaminantes, pues es muy difícil. Entonces se necesita realmente convocar a toda la sociedad hacia un comportamiento responsable en materia de esto, pero eso hay que decírselo a la gente. Yo estoy segura, como costeña, gran región que nos gustan los fritos, que la mayoría de las personas que cocinan no tienen ni idea que no deben echar el aceite de cocina por el sifón del lavaplatos. Entonces eso es parte, digamos, del proceso. Entonces el sector privado de las empresas grandes son las que realmente están sujetas a todos estos permisos, pero ya lo que es más informal, pues está sucediendo de una manera corriente, que se van produciendo pues estos vertimientos y estas situaciones donde hay mucho menos control. Es mucho más fácil controlar empresas grandes que controlar 100.000 microempresas. Entonces allí, digamos, hay un desafío muy importante. Adicionalmente, la Ley 99 planteó una arquitectura que es a lo que se refería Rafa, que yo pues he sido muy vehemente en la necesidad de reformar la Ley 99, en particular en el tema de gobernabilidad, de gobernanza del Sistema Nacional Ambiental, porque pues es obvio que no es el caso de las autoridades distritales y municipales como Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Bogotá, que tienen autoridades distritales. Las corporaciones autónomas tienen consejos directivos donde están alcaldes sentados. Entonces, si yo soy la alcaldesa de Turbaco, pues a mí me va a interesar es qué hay para Turbaco. A mí no me interesa que el canal del dique está contaminado o que tal cosa, o que hay que resolver pues los desafíos ambientales más importantes de la jurisdicción de aquí, sino realmente qué hay para mi municipio. Entonces, eso quedó mal diseñado. Uno no puede pretender que un alcalde que se sienta en un consejo directivo pues esté pendiente de los grandes intereses regionales y se le olvide su municipio, en donde pues él tiene gran presión de la población. La Ley 99 tiene esos aspectos, que diseñó una arquitectura institucional muy compleja, y la gobernabilidad es difícil. Entonces, por eso tenemos vacíos en la gestión ambiental que son muy importantes. Pero en materia de servicios públicos, las cumbres de la tierra, ambas, pero especialmente la de Johannesburgo, incorpora los servicios públicos y el concepto de hábitat de una manera muy contundente en la gestión ambiental, y eso hace que el agua potable y toda la gestión del recurso hídrico se considere como variables de reducción de pobreza y al mismo tiempo de sostenibilidad. Y por eso las cumbres de la tierra son tan importantes, porque nos salimos del conservacionismo estricto y migramos realmente a un concepto más integrado del ser humano en el planeta. Y por supuesto, en el caso colombiano, la Constitución del 91 y la Ley 99 le dan a los municipios unas competencias en gestión ambiental, que es muy importante tomarlas. Y de todo lo que menciona la Ley 99, en materia de servicios públicos, que son los que resalto aquí en esta transparencia, que se refiere pues por supuesto a vertimientos, residuos sólidos, residuos peligrosos, el tema de ordenamiento territorial, el recurso hídrico, protección de humedales y los sectores productivos. Esos elementos empiezan a jugar un rol muy importante. Y me gustaría hacer un paréntesis y mostrar los resultados
para que veamos que sí es posible tomar con mayor contundencia el rol de los ciudadanos y de todos los actores de la sociedad en la gestión ambiental. En el año 2008 la Universidad Nacional hizo con la revista Ambiental 14/6 la gran encuesta nacional ambiental en 12 ciudades y la encuesta fue estratificada. Y Cartagena, en el reconocimiento de la institucionalidad ambiental, salió como la ciudad, y de pronto, Rafa, eso tiene que ver también con tu vehemencia y tu trabajo en Damarena y en la Autoridad Ambiental Distrital. Cartagena es la ciudad con mayor reconocimiento por parte de sus ciudadanos de la Autoridad Ambiental Distrital Municipal, digamos, en el caso comparativo con las otras ciudades que tienen. Entonces, esta pregunta decía que ¿cuál es la autoridad ambiental en su ciudad? Le preguntaba a los 6 estratos de los ciudadanos de esas ciudades, de las 12 ciudades donde se hizo la encuesta, que fue una cosa realmente muy grande. Entonces, por ejemplo, la ciudad más complicada es Medellín, porque el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene unos roles distintos a los de autoridad ambiental, pero también tiene los de autoridad ambiental, entonces allá reconocen al ministerio como si fuese la autoridad ambiental principal, y resulta que no, el ministerio no tiene competencias a nivel municipal ni distrital como autoridad, simplemente el ministerio expide la normatividad ambiental bajo la cual las autoridades regionales se van a ceñir. Pero fíjense ustedes, siendo Medellín la que menos, el área metropolitana del Valle de Aburrá, digamos, es la que menos reconocimiento tiene, EPA es la que más reconocimiento tiene o más conoce la gente. No quiere decir que ninguna calificación o cualificación de su gestión, sino que la gente sabe que esa es su autoridad ambiental. Entonces ese es un patrimonio que hay en la ciudad para poder convocar a los ciudadanos, a las empresas, a unirse a la gestión ambiental. A veces nos confundimos también cuando estamos desde una autoridad en donde lo único que entendemos es que nuestro rol es sancionar y no sé qué, y es al contrario, es convocar para montarnos realmente en una gestión ambiental participativa y que todo el mundo contribuya con el proceso del cuidado ambiental. Y aquí tenemos, digamos, otras cosas, otros elementos que se brindaron en esa encuesta que vale la pena mirarlos, y es que se preguntó cuál era la afectación ambiental más grave que percibían los ciudadanos, y todas tienen que ver con el recurso hídrico, con la mala calidad del aire y por supuesto con los residuos. Entonces, obviamente el recurso hídrico está asociado a la deforestación y obviamente cómo percibe la gente que se ensucien los cuerpos de agua, que se rellenen los ríos, los lagos, los humedales, que ese es un tema aquí muy importante, y por supuesto pues la deforestación. Entonces, y la gente percibe que lo que más le afecta son los taxis, los buses de servicios públicos, el 21% las fábricas y el 17% los basureros. Entonces, es muy importante tratar de hacer converger las percepciones de los ciudadanos, que pueden ser equivocadas, porque yo puedo estar percibiendo que a mí lo que más me afecta es una cosa cuando realmente es otra. ¿Por qué? Porque yo pues no soy una ciudadana experta, yo no soy especializada en estos temas, y yo asumo que lo que más me afecta es eso. Pero fíjense, hay una gran dicotomía, porque muchos de los problemas de estas ciudades es que la gente bota las basuras a donde le da la gana, pero eso no lo califican como un grave problema ambiental. Entonces, es muy importante contribuir con la educación ambiental y con el entendimiento adecuado de los ciudadanos sobre ese tema. Pero fíjate que cuando se le pregunta a la gente que cuál ha sido su mayor pecado, sí dicen que ha despilfarrado agua y que ha botado basura en los lugares que no están indicados para eso. Entonces, quería hacer simplemente este paréntesis para entrar en el tema de servicios públicos rápidamente, y es que primero en el tema de agua. Como les mencionaba, yo creo que Cartagena
pues puede mostrar en los últimos 20 años un logro muy importante en materia de cobertura y calidad y, por supuesto, gozó en su momento de un amplio reconocimiento nacional. No nos podemos olvidar, y yo, Rafa, como barranquillera, tampoco olvidaré cuando me bañaba con Totuma y pues no había agua en Barranquilla, que era el caso parecido al de Cartagena. Entonces, pues se hace un logro muy importante, pero fíjense que hoy en día cambian las prioridades. Según el IDEAM, Cartagena y Barranquilla son las únicas ciudades con alto riesgo de escasez de agua, la una al lado del Canal del Dique y la otra al lado del río Magdalena, por razones muy sencillas, por el alto riesgo de inundación que puede interrumpir la provisión de agua potable. Y el IDEAM, que es el nodo que establece los criterios de riesgo para todo el país, pues tiene a Barranquilla, Cartagena en esa categoría. Y el desafío más grande en el tema de agua potable, por supuesto, son las fuentes de financiación, que todos sabemos que vienen de tarifas y de recursos públicos. Muchas veces, que ese es un grave error y que proviene de la gobernabilidad y del diseño institucional, de la arquitectura institucional que planteó la Ley 99 y la Ley 142 y 143 de Servicios Públicos del año 94, y es que entonces si hay actores privados, creemos, si yo soy la alcaldesa, entonces yo creo que ya yo no tengo que poner recursos para aumentar cobertura, mejorar los criterios de sostenibilidad, y sí lo tengo que hacer, porque realmente la regulación de agua establece las tarifas para unas cosas, y es que el usuario va a pagar su servicio y un costo medio de inversión, pero no realmente todo el resto de lo que hay que hacer, como puede ser el caso ya entrando al tema de las aguas residuales. Y es que nosotros en todas las ciudades de Colombia, que es lo más lamentable y lo más importante que hay que abordar, y es que Colombia es un país de agua sucia, por esta razón, por el problema de gobernabilidad y de ejercicio de la autoridad ambiental. Y es que y entrando un poquito a la historia, realmente los departamentos en Colombia se construyeron con las fronteras que eran los ríos. Entonces los ríos terminaron siendo propiedad de nadie. Entonces el río Magdalena es el que divide todos los departamentos. Entonces los departamentos del interior del país, todos querían tener una patica en el río Magdalena. Rafael Núñez logró su mayor extensión, Bolívar pues llega hasta allá abajo, pero entonces el departamento de Caldas, allá Manizales, tiene un brazo que baja al río Magdalena y entonces allá está La Dorada. Lo mismo Boyacá, unos señores con Ruana por allá arriba con un frío espantoso, pero allá tiene un brazo que es Puerto Boyacá que va a dar al río Magdalena. Todo el mundo quería tocar los ríos y tener acceso a ellos, pero los ríos fueron las fronteras, definen la división político-administrativa del país. ¿Y qué pasa? Terminaron siendo propiedad de nadie. Entonces todos los municipios grandes vierten a los ríos sus aguas residuales. No hay absolutamente nadie que ponga ley en estos vertimientos y pues hoy en día, quiero decirles, Colombia tiene quejas a nivel internacional por ensuciar el mar Caribe, porque es que el río Magdalena, pues hasta Popayán vierte en el río Magdalena, porque Popayán vierte sus aguas residuales al río Cauca y el río Cauca vierte al Magdalena. Y de ahí para abajo que entre el diablo y escoja, Cali, Medellín, todas. Las únicas que no vierten son las de la cuenca del Orinoco y obviamente Cúcuta y tal. Que vierten en el Orinoco, además. Sí, que vierten en el Orinoco y allá que Venezuela se entienda con ese rollo. Pero el asunto es que estamos, digamos, ajenos a lo que está pasando con los ríos. Y eso, por ejemplo, no lo puede financiar los ciudadanos con tarifa, netamente, lo que es el tratamiento. ¿Cómo reducimos costos de tratamiento? Pues con educación, no haciendo vertimientos de residuos peligrosos y residuos ordinarios líquidos en los alcantarillados. O sea, hay que luchar por una educación ambiental para que permita que el tratamiento de aguas residuales valga menos, pero hay que hacerlo de todas maneras. Entonces, en el caso de Cartagena,
Por supuesto que es un gran logro que entró en funcionamiento hace 6 meses, 8 meses, no sé cuánto, el emisario submarino, y tengo entendido que tiene, pues obviamente, remoción de sólidos y unos desarenadores, y entiendo que de grasas y aceites. Por supuesto, lo que son metales pesados, lo que es el resto de materiales que vierten los ciudadanos, que vertimos los ciudadanos a la cosa. Por ejemplo, las personas echan los condones en el inodoro. Gravísimo error, qué horror. Si eso es un problema tremendo, aparte del aceite usado. Los medicamentos vencidos, es gravísimo echar medicamentos vencidos en el inodoro. Entonces, todo esto es educación ambiental, y uno no puede como municipio entonces tener que comprar todos unos sistemas de tratamiento para poder limpiar lo que ensucian los demás. Es mucho mejor pues hacer educación ambiental y por supuesto hacer el tratamiento de lo que hay que hacer, Y lo mismo pasa con las empresas. En especial, nosotros hicimos un gran estudio para el acueducto de Bogotá sobre vertimientos al alcantarillado. Deterioran las tuberías, etcétera, y lo más grave proviene de las empresas medianas y pequeñas, porque claro, ellas no tienen tanta vigilancia, entonces todas las que están en las cosas de textiles, en las cosas de pinturas, en que hacen cositas de acuarelas y cuestiones, y las echan en el alcantarillado. Y todos esos hay materiales corrosivos que dañan, entonces los costos por reemplazar las tuberías y por supuesto el deterioro del recurso hídrico, que es gravísimo. De manera tal que en el caso de Cartagena, pues está el emisario submarino, habrá opiniones a favor, en contra, en fin. En todo caso fue un proyecto de gran importancia que yo creo que la Ciénaga de la Virgen deberá revivir, y eso va a ser algo maravilloso porque han sido muchas décadas de tener unos cuerpos de agua contaminados que pues obviamente dan pena, que deterioran la calidad de vida de las comunidades pobres que están alrededor de todos estos cuerpos de agua. No hay nada más lindo que una ciudad en medio de cuerpos de agua, nada más bello. Y también cambiar el imaginario sobre los manglares. Yo hice otra encuesta, esa sí la hice solamente en Barranquilla, sobre qué significaba manglar. Era una pregunta con 5 escogencias, entonces una de las 5 pues decía, son unas matas que crecen en el agua con mosquitos y otras plagas. Y la última decía, pues es un ecosistema, o pues son plantas que protegen, que son la cuna de biodiversidad y y tal. Bueno, el 90% de la gente contestó que eran matas que crecen en el agua con mosquitos y otras plagas. Entonces… El manglerío. Sí. Solamente con la tragedia de Japón, en donde realmente quedó protegido del tsunami todo lo que tenía manglares y lo demás se destruyó, ahí fue que dijeron, ¡ay! Oye, los manglares como que sí tienen un valor importante. Entonces eso también es muy importante en Cartagena. A veces sí, por supuesto, crecen mosquitos, no, eso sí lo sabemos, pero eso no quiere decir que por ello vale la pena destruir la sala cuna del resto de la biodiversidad, porque o si no, por eso uno va y habla con los pescadores de la Boquilla y los pescadores de todas partes y saben que el tonelaje de pesca es muy inferior. Eso no solo es por matar los manglares de por aquí, de todo el Caribe colombiano, porque por supuesto todo está interconectado. Entonces, obviamente que el deterioro del recurso hídrico que vierte al mar también va a tener un impacto en el mar, y por eso es también digamos, el análisis de las fuentes de financiación para hacer este tema del saneamiento hídrico. Es muy importante aportar a la sostenibilidad de la ciudad encontrando soluciones financieras interesantes, en donde por supuesto la tarifa no puede ser la única fuente de financiación. Siempre que hay un actor privado en el sector de agua potable, se cree que solamente le corresponde al actor privado, y eso no es así, porque es imposible financiarlo a partir de la tarifa, todas esas inversiones correspondientes. Entonces entremos al tema de residuos sólidos, que es quizá el tema que más he trabajado y al que se refería de pronto Rafa en el tema
que me correspondió a mí como ministra. Tuve la desafortunada ocasión de tener en Cartagena la crisis de que Cardique no otorgaba la licencia ambiental para el relleno sanitario y hubo como un mes o 2 meses en donde se llevaban los residuos a Barranquilla por una disputa política, pues, que fue así. Eso fue hace 10 años y fue realmente triste, pero vale la pena realmente hacer énfasis en lo que no ha podido Colombia. Colombia es una vergüenza en materia de residuos. Una vergüenza, ¿por qué? Porque no entendemos este tema de la jerarquía de los residuos y la posibilidad de hacer aprovechamiento, reutilización, reciclaje. Y por supuesto que no es culpa, digamos, estrictamente de los municipios. Hay un origen reglamentario de la Comisión de Regulación de Agua y Aseo, en donde la regulación se adaptó, para contar un poquito de historia, la regulación se adaptó a los contratos de recolección de residuos de Bogotá, que fue la ciudad que primero hizo la tercerización de la recolección, barrido y limpieza, en el caso de residuos ordinarios con actores privados. Entonces, claro, allá ¿qué dijeron? Listo, peso. Entonces, por supuesto, remunerar el peso es estimular que haya más residuos. O sea, esa es una contradicción vergonzosa que produce lástima. Entonces, ante esa realidad, yo sí quisiera, ¿verdad, Rafa, y a las personas de EPA, invitarlos de manera contundente a que estimulen en Cartagena la reutilización, el aprovechamiento, todo. ¿Eso cómo se hace? Propiciando que existan ciclos económicos interesantes. Y quiero decirles aquí que no hay que tenerle miedo a los ciclos económicos y que no sé qué, que si fulano va a ganar plata y no sé qué, no. Que gane plata todo el que tenga que ganar plata. No importa. Aquí lo que importa es que haya interés de aprovechar material de residuos. Eso es lo más importante. Le conviene al planeta y le conviene a los actores que juegan en el ciclo de los residuos. Y quiero decirles y ponerles un ejemplo. Cuando yo llegué el 7 de agosto del 2002 al ministerio, encontré un decreto, que todos los que estamos en este mundo lo conocemos, que es el decreto 1713 de 2002, pero ¿de qué día? Del 6 de agosto del 2002. Lo firmó el presidente Pastrana y el ministro Juan Mayer 2 minutos antes de irse del gobierno, y decía que los residuos, decía muchas cosas, porque el 1713 dice muchas cosas, pero un articulito, que yo sé que esa fue la razón por la cual lo despidieron a último minuto, que los residuos eran propiedad de los operadores de aseo. ¿Y eso en qué ubicación ponía a los recicladores? En la categoría de ladrones. Entonces, nos demoramos, Rafa, más de 6 meses tratando de modificar ese pequeño componente del decreto 1713 de 2002, porque no hay derecho en que entonces yo como operador de aseo quiero todo el tonelaje máximo para mí, para yo poder facturar, y entonces pongo de ladrones a los recicladores y todo el que quiera aprovechar residuos también es ladrón. Entonces eso me pareció el adefesio, la ofensa más grande contra el planeta y contra los recicladores, que es una población vulnerable, pero fue muy difícil modificarlo. Casi 8 meses después salió el decreto modificatorio en donde quitamos eso y empezamos a trabajar los criterios para hacer reciclaje, aprovechamiento, en fin, que ha sido realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento en donde en Bogotá se terceriza esto, y obviamente Bogotá es una ciudad que produce, bueno, no me acuerdo la cifra, 6.000 toneladas diarias de basura, algo así, como 7.000 toneladas, pues los operadores de aseo estaban, como somos los humanos, los paradigmas, me pagan por tonelaje, que no me vayan a cambiar la variable sobre la cual se remunera el servicio de aseo. Entonces, no pude, la verdad, tengo que confesar aquí que fracasé en el intento de que se establecieran otras variables que remuneraran el servicio de aseo a los operadores y no el tonelaje, sino otras variables, que eso
financieramente es muy fácil de hacer para que haya actores privados, porque realmente yo considero que nuestras ciudades en Colombia se empezaron realmente a limpiar en el momento en que hubo una operación interesante, económicamente interesante para operadores de aseo. Entonces eso convirtió a Colombia en un país de ciudades mugrosas a ya una recolección más completa, digamos. Inclusive Colombia tiene unos porcentajes de cobertura muy importantes en el comparativo mundial de recolección de basura. El problema es que, pues para que le convenga al planeta hay que estimular el aprovechamiento, el reciclaje, en fin, que no vale la pena estar llevando a rellenos sanitarios tantas toneladas de basura. Y en particular… Yo estoy embelesado con lo que estás diciendo, pero yo tengo que ser como el moderador del tiempo. Ah, bueno. Entonces, yo sé que aquí todos me dan esa liberalidad de que Cecilia continúe hablando hasta que ella cierre. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Tú dale. Pero… Muchas gracias, Rafa, pero voy a tratar de resumir porque ya entendí el regaño. No quiero robarme el tiempo de los demás y ya voy a terminar. Ya voy a terminar, pero no hay prisa, tranquila, no hay prisa. Muchas gracias, Rafa, por la generosidad de brindarme este tiempo. Y es que de verdad considero que Cartagena tiene la oportunidad de hacer unos pequeños cambios y montarse en una ciudad sostenible, de verdad. No tiene que pedirle permiso a la nación, no tiene que hacer nada, tiene que montar a los ciudadanos, tiene que convocarlos, tiene que aliarse con las empresas, tiene que buscar esos caminos de sostenibilidad. Habrá unos más difíciles que otros, pero hay unos que son muy fáciles y que simplemente es tomar la decisión e irlos haciendo. Entonces, en este tema de reciclaje y aprovechamiento, en donde, por ejemplo, uno ve que la Ciénaga de la Virgen, la gente pobre fue rellenando con basura, encontró en la basura suelo para poder vivir, para poder tener una casa. Eso es lo más triste que hay. Entonces, allí teníamos el problema de los vertimientos de esos hogares, por supuesto, y el hecho de que viven sobre la basura. O sea, eso es absolutamente lamentable. Entonces, tenemos que desatar los círculos virtuosos. Y quiero traer este ejemplo en particular, porque los residuos no solamente tienen valor por el hecho de que vienen unos recicladores y recogen unos cartones y se lo venden a Cartón de Colombia, o unas botellas de vidrio y se las venden a Peldar, o recogen unas cosas de plástico que por allá hay unos recuperadores de plástico. No, el mundo de los residuos es muy grande, como lo presentaba en la filmina anterior, y el último nivel tiene que ser llevarlos a un relleno sanitario. Esa es la última posibilidad para tratar de disminuir los porcentajes que se van a los rellenos sanitarios. Y en la próxima filmina les voy a mostrar una filmina que presentó la viceministra de Ambiente, en donde muestra que el 95% de los residuos en Colombia se están yendo a rellenos sanitarios. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Entonces, en el caso del aprovechamiento de residuos, quiero traer el caso de las plantas cementeras. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? En una planta cementera, por ejemplo, hoy en día se está yendo todos los residuos a un relleno sanitario. Hay emisiones de metano. Ustedes saben que los rellenos sanitarios son los que mayores emisiones tienen y el metano es 21 veces equivalente a tonelada de CO2. O sea que el metano tiene un efecto mucho más grave, digamos, que el CO2 como tal. Entonces, tener rellenos sanitarios emitiendo, pues tiene esa dificultad. Las plantas cementeras tienen una fantasía que también fue una frustración cuando estuve en el ministerio, Rafa, y es que tratamos de hacer una prueba piloto para hacer eliminación de un problema grandísimo que hay aquí en Cartagena, en Barranquilla, en Codazzi, Cesar y tal, que era de los plaguicidas obsoletos que la Federación de Algodoneros se quebró y en esa época el conocimiento de esa época, porque yo no quiero ser, tú sabes, es muy fácil hacer un análisis retrospectivo con el conocimiento de hoy, las decisiones de principios de los 80, pues en ese momento enterraban esas cosas. Entonces, tratamos de hacer una prueba piloto para hacer la destrucción de esos
plaguicidas obsoletos en una planta cementera en Nopsa, en Boyacá, de última tecnología, como es la que hay aquí en Cartagena de Cementos Argos. Pero en ese momento se sobrevino mi renuncia y la ministra que me sustituyó no entendió cuál era el asunto. Total, le tocó al ministerio llevar esos residuos a Suiza, a una planta cementera igualita, pero a un costo gigantesco, y bueno, generó ese sobrecosto. Ese caso en ese tipo de residuos peligrosos, pero hay otro tipo de residuos que sirven como energéticos. Entonces, si hay residuos que sirven para producir energía, que le sirven a empresas que necesitan energía, pues es importante desatar ese tipo de ciclos económicos también, porque me voy a deshacer de residuos que llegarían al relleno sanitario en una planta cementera con todos los controles de emisiones y cumpliendo las normas, y así me evito emisiones. Y ya sabemos que no solamente Colombia está preocupada por el tema de servicios públicos y su conservación ambiental, sino que tiene un plan de desarrollo bajo en carbono. O sea que también tenemos que estar alineados con el tema de las emisiones. O sea que el hecho de que sean los alcaldes los que definen, digamos, los sitios de disposición final, los rellenos sanitarios, la recolección de basura, no quiere decir que están ajenos al tema del desarrollo bajo en carbono. Y por supuesto, todo el tema, digamos, del ejercicio de la autoridad ambiental que le corresponde a las autoridades ambientales. Este caso es muy importante, lo mencionó la viceministra de Ambiente, Adriana Soto, en una conferencia internacional en donde ella trajo esta filmina. Como podrán ver, presentaba ella en esta reunión en Copenhague que pues actualmente en Colombia se está llevando el 95% de los residuos a los rellenos sanitarios. Eso es una vergüenza. Y por supuesto el Ministerio de Ambiente ha tomado la decisión de disminuir ese porcentaje a través pues obviamente de criterios que hoy en día muchas de las decisiones están en manos de las alcaldías y de los municipios, otras están en manos del ministerio, que tiene que poner a tono regulaciones que propicien este tema. Digamos, la invitación hoy, Rafa, es realmente a que Cartagena pueda desatar ciclos económicos alrededor de los residuos, o sea, pueda convocar a los ciudadanos a este aprovechamiento. Yo no quiero decirles algo en contra de la realidad que ve un ciudadano. El ciudadano ve y dice, yo separo en mi casa y resulta que el señor del camión todo lo junta. Claro, lo junta, pero ¿por qué? Porque la alcaldía debe hacer un proceso en el cual le exige al operador de aseo una ruta selectiva. Y quiero comentarles, por ejemplo, hay dos casos o tres casos interesantes en Colombia, y traigo pues el de Barranquilla porque es nuevo y está teniendo éxito. Ya el operador de aseo de allá, que es uno de los jugadores nacionales, allá opera Interaseo, que es el de William Vélez, tiene camiones de ruta selectiva y están recogiendo lo recuperable. Vincularon a la operación a un grupo de recicladores, obviamente no se puede todos. Los recicladores saben al ojo cuál plástico es de cuál, el de alta densidad, de baja densidad, tal cosa, el otro, los cartones, el vidrio, etcétera, en fin. Y entonces ya se ha desatado el inicio de un ciclo económico alrededor de la separación en la fuente. Entonces se ha convocado a un grupo de industrias y de ciudadanos que se paran en la fuente, y esa ruta pasa en un momento distinto a recoger el material recuperable. Entonces ya no se está mezclando en el mismo camión compactador pues lo recuperable y lo no recuperable, que es la frustración que sienten los ciudadanos del común con relación, los ciudadanos, digamos, responsables que sí hacen separación en la fuente. El otro tema muy sensible, Rafa, que es muy importante y pasó en Bogotá y es delicadísimo, y es que no se puede hablar de que los residuos tienen valor, porque eso generó en Bogotá. Yo tengo una relación personal muy cercana con
con el presidente de la Asociación de Recicladores de Bogotá, con el presidente de la Asociación de Recicladores de Colombia y con grupos de recicladores muy grandes. Y ellos dicen, doctora, si se habla que los residuos tienen valor, salen los ciudadanos a decirnos, nosotros estamos cogiendo nuestra bolsita con nuestros cartoncitos, bueno, ¿y cuánto me pagas por los cartones eso? Y eso es una canallada. Entonces es muy importante el lenguaje que se construye alrededor de los residuos. Si nosotros empezamos a decir como alcaldía, no, pues, hay que recuperar porque los residuos tienen valor, cada ciudadano entonces se va a quedar con su basurita entre la casa viendo a ver para ver quién le va a pagar por eso. Ese no es la manera de iniciar procesos de aprovechamiento y reciclaje. Es simplemente una estrategia para consolidar un desarrollo bajo en carbono. No es una estrategia para meterle a los ciudadanos un rollo de valor, porque hoy en día Colombia puede tener más de 200.000 recicladores, que es importante sacarlos de una actividad degradante y degradada, que tienen un conocimiento. En el Basurero de Navarro de Cali, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo grandísimo con esa población, hacen ropa usada y de todo, la vuelven y la cosen, la lavan y todo, de la ropa que llega al basurero, porque ya Navarro, pues obviamente por orden de la Procuraduría duró en estado de ilegalidad un poco de años porque no se resolvía el problema hasta que se resolvió, pero Cali tiene unos clústeres económicos, hay unas fábricas que hacen carpetas plásticas que las exportan a la China con plástico recuperado de los residuos, o sea, hay mucho que hacer. Muchísimo que hacer y esto, por ejemplo, se puede hacer simplemente, EPA, digamos, empieza a analizar todas las variables que afectan o que pueden contribuir con que se desaten estos ciclos económicos para que todos los actores se beneficien, que se beneficie Peldar, Cartón de Colombia, la otra, no importa, porque eso va a ayudar al planeta, participan los recicladores, o sea, hay que recoger menos, en fin, se utilizan menos materias primas, esas empresas tendrían que usar menos materias primas, menos energéticos en el caso de las plantas cementeras, y eso pues en general puede tener un efecto muy positivo para el país y en este caso para Cartagena. Y para finalizar esa filmina de conclusiones en los cuales pues por supuesto que es importante mirar todos los servicios públicos en la dimensión de aquellos elementos que son obstáculos en este momento, y es en el caso de agua, pues por supuesto el tema de la financiación del saneamiento del recurso hídrico, el desafío en vertimientos del ejercicio de la autoridad ambiental y por supuesto de la educación ambiental para las personas. No podemos seguir echando los aceites de cocina en el sifón, ni los condones en el inodoro, ni mucho menos los medicamentos vencidos en el inodoro, y por supuesto las pequeñas y medianas empresas y las grandes que violen las normas en el alcantarillado ordinario, no se puede. Y por supuesto en residuos, lo que les comentaba. Hoy en día se está discutiendo en la Comisión de Regulación de Agua y Aseo el nuevo régimen para incorporar el aprovechamiento en el tema de residuos. Los que conozcan del tema, vale la pena que opinen a la Comisión de Regulación y por supuesto, siempre rendir cuentas. Yo creo que las autoridades ambientales y distritales es importante mostrarle a los ciudadanos lo que se hace, que eso contribuye y desata un círculo virtuoso. Y aquí en Cartagena hay mucho capital social para eso. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Muchas gracias a ti. Yo me olvidé de decir que Cecilia además es la directora de la revista 14/6, que lleva 30 números. 37 números, lo que quiere decir que llegó para quedarse y para ser una parte de la conciencia ambiental de este país. Muchas gracias, Cecilia, de verdad, por tu participación. A continuación, le voy a pedir a Javier Mutón que pase aquí adelante, que va a ser el moderador. Vamos a tener la charla, el conversatorio de agua potable, mínimo vital, calidad, cobertura y suficiencia frente a los impactos del cambio climático, que va a hacer el ingeniero Freddy Angulo
de Aquacar, que aquí nos acompaña, por favor. ¿Qué tal? Cambio de cartel. Muy buenas, todos y a todos. Después de esta increíble charla sobre residuos sólidos, que realmente nos pone una nueva perspectiva del conocimiento y de las cosas que debemos hacer acá en la ciudad, vamos a pasar a un aspecto que tiene que ver con el suministro de agua potable, el consumo que tenemos nosotros como ciudadanos, el cuidado que debemos tener sobre el agua, pero lo más importante es cuál es el proyecto que tiene la ciudad para el abastecimiento futuro, y esperamos que sirva entonces la conversación que vamos a tener con Freddy Angulo, y prácticamente hemos hecho algunos conversatorios anteriores sobre este aspecto en la ciudad. Hay algunos temas de planificación sobre las estructuras que necesitamos de aquí a un futuro, y yo no creo que vaya a ser una infraestructura que necesitemos hacerla en un tiempo demasiado largo, sino que, como él les va a mostrar, algunas cosas son de actuación inmediata. Freddy, tienes 20 minutos, yo soy conocido como un controlador estricto del tiempo, así que aspiro que cumplamos para tener cumplimiento de la agenda del resto del día. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por revisar. Yo realmente, por ese alcance, el tema de agua es muy extenso realmente, y en Cartagena coincido muchísimo con la doctora Rodríguez. Hay un tema de gobernabilidad, hay un tema financiero, que efectivamente ojalá todo el mundo entendiera, como muy bien entiende ella, de que una cosa es una prestación de servicio con una empresa de economía mixta, y otra cosa muy diferente es asegurar que una ciudad